Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Rueda y me complace darle la bienvenida al Research Day de Ingeniería, evento diseñado para compartir con ustedes todas las investigaciones que al interior de nuestra división realizamos. En el cuarto día de evento hemos presentado las investigaciones de nuestros estudiantes de maestría investigativa, la maestría en Ingeniería Industrial y el doctorado en Ingeniería Industrial, para revisar la programación que tuvimos toda la semana y las charlas que vendrán el día de mañana, nuestro último día de evento. Los invito a que revisen la página web exclusiva de esta actividad que dejaremos aquí en el chat. No olviden seguirnos en redes sociales, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y adicionalmente, si desean adquirir alguna asesoría académica, administrativa o financiera, pueden escribirnos a nuestro correo que aparece en pantalla. Para dar inicio a esta primera charla de la jornada de la tarde, me complace invitar a nuestra coordinadora académica, la ingeniera Giselle García, quien está al frente de los posgrados de Ingeniería Industrial. Ingeniera Giselle, bienvenida y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias a ti, Natalia. Es de verdad que un placer participar en este tipo de actividades. Gracias a ti, gracias a todo el equipo que ha soportado no solo imaginarse, sino a estructurar, armar toda esta actividad que comúnmente no la realizamos. Deberíamos aprender más y pues hacerlo, digamos, como una práctica regular. En el día de hoy, a través de este evento, tenemos la posibilidad entonces de conectarnos, de contactar a potenciales, digamos, miembros de nuestra comunidad. Algunas personas ya conocen bastante Uninorte, otros no tanto, de pronto conocen nuestro departamento, de pronto no tienen una percepción cercana de qué es lo que hacemos en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte, a nivel de posgrados por lo menos. Y pues claro, estas oportunidades aparecen y debemos aprovecharlas. En el día de hoy tuvimos la presentación de un estudiante de doctorado y de maestría en la mañana. Ahora en la tarde hemos seguido con la misma idea de presentarles a ustedes, de traerles a ustedes y de abrir una ventana para que observen ese tipo de trabajo, ese tipo de investigación que se está haciendo en nuestro programa por parte de los estudiantes más sobresalientes que tenemos. Es así que vamos a iniciar ahora esta tarde con Carlos Ferreira, un estudiante de nuestro doctorado, más o menos de la mitad, en la zona media de nuestro programa. Carlos ha avanzado en bastantes asignaturas, ha adquirido una gran cantidad de conocimiento y hemos visto una evolución importantísima en sus capacidades, una evolución grande que sabemos que lo está preparando, lo está encursando para llegar a ser ese producto terminado que queremos que sea un doctor en ingeniería industrial. Carlos viene de una región muy especial para nosotros, de La Guajira, viene representando, digamos, a toda esta zona y nos encanta tener un impacto por allá. Carlos va a presentar entonces su investigación, la propuesta que tiene hasta este momento, los avances que ha tenido y hacia dónde quiere dirigir esta investigación. Se trata de un caso bien especial porque Carlos es además estudiante mío en el doctorado, entonces conozco muy de cerca su proceso. Los dejo en muy buenas manos. Ahorita nos volvemos a encontrar. Carlos, tienes la palabra. Okay, muchas gracias, ingeniera. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora, a este evento. Le damos gracias a la universidad y a los organizadores de Research Day por invitarnos y bueno, a Dios la gloria y la honra por permitirnos estar aquí reunidos a esta hora. Bueno, como decía la ingeniera Giselle, mi nombre es Carlos Martín Ferreira Vanegas, estudiante del doctorado en Ingeniería Industrial. El título de mi tesis es Diseño de un framework para la predicción de siniestros viales en ciudades inteligentes. Mis tutores son la ingeniera Giselle García Ginás
y el ingeniero Jorge Iván Vélez Balbuena. Voy a comenzar con una introducción a lo que es lo que fue el proceso de vinculación, cómo llegué aquí a la Universidad del Norte y algunas otras cosas importantes que es necesario pues dejar conocimiento para todos ustedes. Bueno, el proceso de vinculación fue por medio de la convocatoria 785 de 2017 de MinCiencia, en aquel entonces era Colciencia. Fue un proceso, una convocatoria a nivel nacional. Aprovecho para decirles a las personas que de pronto tienen el deseo de vincularse que esto funciona, de verdad, esto funciona. Que no es una pérdida de tiempo presentarse a una convocatoria de MinCiencias. Yo se los digo porque esa fue mi experiencia. Quizás no tenía en aquel entonces de pronto las destrezas y los conocimientos que tengo ahora, pero fue posible hacerlo. Es un asunto de creer que se puede. Esta convocatoria de MinCiencias tuvo una característica que el valor de la matrícula que cubría la beca correspondía más o menos al 50% del valor de la matrícula del doctorado. Y aparte de eso, pues ellos daban algo que le llaman el sostenimiento. Ese otro 50% se está financiando con una beca Uninorte, es decir, que en este momento yo cuento con dos becas, la beca de MinCiencia y la beca Uninorte. Y entonces tengo una cobertura completa en el costo de mi matrícula, ¿no? Bueno, es importante comentarles que me tocó afrontar unos retos, fue muy duro al comienzo. Primero, pues porque yo termino académicamente en el año 2005 mi pregrado y de ahí lo que hice fue una especialización en salud ocupacional en la Universidad del Norte. No, la terminé en el año 2008 y de ahí no volví a estudiar. Ahí yo seguí, trabajaba con Cerrejón como contratista y durante más o menos 10 años, aparte de la especialización que hice, no tuve ningún otro tipo de formación académica. Entonces, esto fue algo que tomar el ritmo de estudio a un nivel tan elevado es algo que cuesta, ¿no? Pero sin embargo, no es imposible hacerlo. Yo entré directamente al doctorado, no contaba con título de maestría, aunque había tratado de empezar una maestría, pues no había logrado culminarla. No tenía conocimiento de los lenguajes de programación, que son muy importantes, es una herramienta necesaria. El nivel de inglés era deficiente, aunque nosotros hoy contamos con aplicativos web que nos va a traducir. Cuando se trata de un lenguaje tan técnico como el que nosotros manejamos, a veces la traducción literal que hacen estos aplicativos como que le dan otro sentido a la traducción. Entonces nosotros debemos tener un conocimiento muy importante en cuanto a la terminología que se usa dentro de este campo de acción. Entonces no solamente es decir, no, lo que pasa es que yo lo traduzco con Google o con DeepL o con cualquier otro traductor, pero bueno, eso es importante que conozcamos el vocabulario, sobre todo porque las investigaciones más importantes que tú vas a encontrar están en inglés. Las mejores revistas, difícilmente te encuentras una revista Q1, Easy, Scopus que esté en español. Entonces, pues el inglés es necesario. La otra dificultad que yo traía era que mi énfasis en el que yo me desempeñaba profesionalmente era distinto, ¿ya? Era sistemas integrados de gestión. Yo manejaba la parte de seguridad y salud en el trabajo, la parte de calidad, un poco de medio ambiente. Entonces, me encuentro acá con que retomamos la columna vertebral de la ingeniería industrial, pues la programación lineal, los modelos de optimización. Bueno, es que hay que tener en cuenta algo, que es que los ingenieros industriales, independientemente del énfasis que tú tengas,
el hilo conductor o la columna vertebral que tenemos es que somos optimizadores. O sea, en el proceso que el ingeniero industrial está optimizándolo, está disminuyendo costos, está incrementando productividad. Entonces, eso es importante, que al tomar nosotros nuevamente la columna vertebral, fortalezcamos esa parte independientemente del énfasis en el que te encuentres. Un asunto importante, porque es que pues, nosotros no nos podemos dar de pronto el perfil de padre de familia o de esposo, o las mujeres en el caso de que son madres de familia, y ponernos el uniforme de estudiante. Es importante, eso es un cambio fuerte. Yo venía de otra ciudad, yo vengo de Riohacha, La Guajira, y pues me tocó venirme, dejar a mi esposa, a mis hijos, es fuerte, ¿verdad? Y Riohacha está cerca, yo podía ir y venir, pero como tenía todos esos ítems por mejorar, yo decidí quedarme toda la semana pues trabajando sobre las dificultades que tenía para poder llegar al nivel requerido en el doctorado. Bueno, ya entrando en materia, en lo que es mi trabajo o mi tema de tesis doctoral, ya les había dicho que el título es Diseño de un framework para la predicción de siniestros viales en ciudades inteligentes. Bueno, la temática abordada o la problemática abordada la resumo con esta frase, este párrafo de la Organización Mundial de la Salud, que dice que los siniestros viales son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios y la primera en personas entre 15 y 29 años. Cerca de 1.3 millones de personas mueren anualmente en las carreteras del mundo entero a causa de los accidentes de tránsito. Bueno, si hacemos una operación matemática, 1.3 millones de personas en el mundo equivale, a eso es anual, diariamente serían como 3.560 personas morirían, es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que mueren diariamente a causa de los siniestros viales. Esto es mucho más del número de personas que murieron en el atentado del 11 de septiembre, en el tema del 2001, en el tema de las Torres Gemelas. Entonces, aquella cifra fue escandalosa porque todas murieron en el mismo lugar, pero de pronto no lo vemos tan grave porque estas personas mueren en distintas partes del mundo, en distintas carreteras del mundo, pero esto es en realidad un problema mayor. Este es un problema de salud pública, este es un problema que está afectando a la humanidad. Y es que a pesar de que las carreteras, ya estamos en carreteras 4G, 5G, siguen habiendo problemas de accidentalidad, de morbilidad y de mortalidad en estos accidentes. Por otra parte, tenemos también una realidad tecnológica. Nosotros hoy tenemos métodos de análisis estadístico que son llamados modelos econométricos, ¿verdad? Estos modelos econométricos, pues voy a hacer mención, de pronto para ustedes lleguen a ser familiares algunos, como la distribución binomial negativa, la distribución de Poisson, ¿verdad? Son modelos que permiten predecir o entender todo esto que le estoy hablando, estos métodos de análisis estadístico. Esto es estadística inferencial. Estos métodos nos permiten ver cómo influyen algunas variables en el comportamiento de otra variable que se llama variable respuestas. En el caso nuestro, la variable respuesta sería, por ejemplo, el número de accidentes en una determinada vía o en una determinada intersección, y las variables predictoras vendrían siendo, por ejemplo, la geometría de la vía, de pronto si llovió, el número de milímetros de lluvia que cayó, ¿verdad? Si la vía está señalizada, si el pavimento está en buen estado, de pronto el tipo de persona que va conduciendo, ¿sí? La parte que tiene que ver con el conductor como tal, sus habilidades, sus destrezas, sus deficiencias. Bueno, eso es algo que tenemos frente a la problemática que estamos afrontando. Tenemos también los métodos de aprendizaje de máquinas, conocidos como Machine Learning. Machine Learning forma parte de ese gran conjunto que suena mucho hoy,
llamado inteligencia artificial. Entonces, la idea es que la inteligencia artificial nos ayude a prevenir o a predecir la accidentalidad vial. También eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y hoy también contamos con elementos de ciudades inteligentes. Entonces, lo que tenemos para hacer frente al problema. ¿Qué son los elementos de ciudades inteligentes? Una ciudad inteligente es cuando tiene movilidad inteligente, cuando tiene de pronto la arquitectura urbana es inteligente, cuando el sistema de salud es inteligente. Esas definiciones pues nos llevan a tener una idea, pero nosotros nos quedamos con el tema de la movilidad inteligente y ahora vamos a mirar un poco más acerca de este tema. Bueno, estas imágenes que le presento aquí fueron productos o son productos de una revisión sistemática de literatura que estuvimos haciendo. Esto es un artículo, es un paper que estamos a punto de someter junto con mis tutores. La línea que nosotros vemos aquí en azul es los modelos econométricos, esos modelos que habíamos llamado econométricos, cómo se han ido aplicando a lo largo de los años para estudiar, para predecir la accidentalidad vial. Vemos que por allá como desde 2009 comenzaron a dispararse, a crecer casi que exponencialmente. Vemos aquí en la línea roja los modelos de Machine Learning, que es una disciplina que se parece mucho al análisis estadístico, pero tiene otro enfoque, que tiene la capacidad, dice, aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. Tiene la capacidad de aprender a medida que tú le vas incluyendo o la vas alimentando esa base de datos. Y en la línea verde encontramos cómo han sido incluidos los elementos de ciudades inteligentes al análisis de accidentalidad vial. Entonces, dentro de los principales modelos que se estudian o que se usan para analizar la accidentalidad vial, encontramos la regresión Logit, todos los modelos de regresión, la regresión de Poisson, y un modelo que se llama modelo Probit ordenado y el modelo Tobit ordenado. Por el lado de Machine Learning encontramos los modelos de clasificación, Data Mining, o sea, minería de datos, Support Vector Machine, que vienen siendo las máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales, y está creciendo mucho en los últimos años lo que es el Deep Learning y le va siguiendo lo que es el Big Data o Big Data. Dentro de los elementos de ciudades inteligentes que encontramos son los sistemas inteligentes de transporte. Dentro de ellos se destaca las redes vehiculares ad hoc. Esta parte es como un aporte importante y pensamos usarlo en esta tesis doctoral, recoger información por medio de redes vehiculares ad hoc. Y también redes de sensores. De pronto, uno de los elementos que tiene la movilidad inteligente es que tú ves, por ejemplo, de pronto cámaras de video, ellas hacen reconocimiento de patrones, reconocimiento de imágenes, y se conectan con otros sensores que hay en la vía de pronto para calcular velocidad de flujo, para calcular la densidad del flujo vehicular y variables asociadas con él. ¿Cuál es el objetivo general? Diseñar un framework para la predicción de siniestros viales en ciudades inteligentes mediante un modelo de aprendizaje de máquinas o Machine Learning. Entonces, podemos decir, oye, pero lo que ocurre es que Barranquilla o Bogotá o Medellín llegan a ser ciudades inteligentes. Bueno, si logramos construir una red como la que estamos pensando, por medio de aplicativos web o por la plataforma Android, iOS, y están conectadas entre sí, pues eso es un elemento importante que nos puede suministrar la información para nuestra base de datos y se constituye como movilidad inteligente. Nuestro primer objetivo específico es caracterizar las variables
con mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales y la forma más eficiente de recolectar los datos correspondientes a dicha variable. Entonces, ¿qué esperamos con esto? Realizar un análisis exploratorio, ¿verdad? O sea, ¿qué es un análisis exploratorio? Es como mirar las variables asociadas a la accidentalidad vial. ¿Qué variables son estas? Bueno, las autoridades de tránsito hacen un levantamiento cada vez que hay un accidente y ellos analizan muchas cosas, analizan la geometría de la vía, el ancho, la inclinación, si es doble vía, si tiene doble carril, de pronto el estado del pavimento, el estado del clima. Hay una cantidad de variables que incluyen, pero también hay variables que son de pronto asociadas a cada conductor, la edad, si tiene deficiencia para visual, si tiene antecedentes de accidentalidad. Todas estas variables, nosotros hasta ahora, pues estudios previos nos han mostrado cómo inciden en la ocurrencia de accidentes, qué impacto o qué incidencia, qué asociación hay con el número de accidentes que se puedan presentar o con la gravedad, porque no solamente se trata de calcular o predecir el número de accidentes que va a haber, sino cuál es la gravedad potencial que estos pueden llegar a tener. Entonces, dentro de ese orden de ideas, sería, el análisis estadístico exploratorio nos viene a decir cuál es el comportamiento de esas variables y si hay o no asociación entre esa variable predictora con la variable respuesta. Estas variables son identificadas en el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Es la revisión que nosotros hacemos a estudios previos. Esa gráfica que yo le mostraba hace un momento, esa fue una revisión del estado del arte muy completa, muy compleja. Analizamos toda la literatura que se manejaba en Web of Science, que pertenece a ICI, esa es una base de datos, y pudimos identificar desde el 2000 hasta el 2020, casi como a mitad de este año, cuáles eran los principales autores, quiénes eran los autores que más habían escrito con respecto a los análisis de accidentalidad vial, y ahí fue posible identificar algunas variables, algunos métodos que fueron expuestos hace un momento. Y la idea es buscar la forma, o sea, o identificar cómo vamos a recoger nosotros en tiempo real la información de estas variables. Entonces, eso es lo que deseamos con este primer objetivo. El segundo objetivo es identificar los modelos de Machine Learning que tengan mejor desempeño al predecir la ocurrencia de siniestros viales, comparando los resultados obtenidos con modelos econométricos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, nosotros habíamos mencionado algunos modelos de Machine Learning como Deep Learning, que es aprendizaje profundo, que es a través de redes neuronales. O sea, las redes neuronales, de pronto no sé si han escuchado este término, es un modelo de aprendizaje de máquina muy antiguo, viene por allá como de los años 50, pero solo en nuestros días es que está llegando a ser usado porque antes no teníamos la capacidad de cómputo para diseñar de pronto o para analizar los problemas mediante redes neuronales. Ahora pues, ahora que tenemos estos procesadores que estamos manejando, ahora que de pronto esos paquetes que se pueden guardar en la nube, eso nos permite tener una capacidad para analizar y para ejecutar esos algoritmos que son muy potentes. Entonces, uno de los principales, o sea, de los que es más prometedores, de acuerdo a lo que vimos en nuestra revisión bibliográfica sistemática, son los modelos de Deep Learning. Pero, pues, han ido creciendo los modelos de ensamble, aquellos que son basados en árboles de decisión, conocidos como bosques aleatorios, porque de los árboles de decisión surgieron los bosques aleatorios, pero ahora con los algoritmos de ensamble, ¿qué hacen los algoritmos de ensamble o bootstrap? Ellos lo que hacen es que reúnen varios algoritmos de baja potencia y hacen que sean muy buenos para predecir. También habíamos hablado de Support Vector Machine, que es máquinas de soporte vectorial. Eso ya sería como hablar de ellos
de cada uno de estos métodos requiere como una ponencia para cada uno de ellos porque son complejos. Sin embargo, pues la idea es probar con varios de estos modelos y ver cuál se ajusta mejor a los datos que estemos manejando o a nuestra realidad, como analizando accidentes viales o siniestros viales, como le llaman los expertos. La idea de esto es, bueno, en la diapositiva anterior, la idea es que de este análisis exploratorio podamos publicar un artículo científico. Y de aquí también, de este modelo validado, publicar también un artículo científico recordada. Entonces, la forma de hacerlo es por medio de estos artículos científicos. Nuestro tercer objetivo es establecer una metodología que permita presentar los resultados obtenidos de manera clara, facilitando el análisis y la comprensión de los mismos. Entonces, aquí entran a jugar un modelo de sistema de información geográfica. La idea, pues, es un poco ambiciosa, pero sin embargo, queremos para que esto pueda tener acceso, para que la persona, para que las personas que están en las vías, los peatones, los actores viales, los conductores, los pasajeros, puedan tener conocimiento de esto. La idea sería desarrollar un aplicativo web, de pronto que sea más o menos como un Waze, esa aplicación Waze, pero que aparte de darte una ruta, ella te pueda decir cuál es la probabilidad que en esa ruta tú te accidentes. O sea, como yo les decía hace un momento, suena ambicioso, pero queremos llegar allá. Queremos que esto en verdad sea una realidad y mis tutores y yo agradezco de paso a ellos por el interés, ¿verdad? Y la dedicación que le están dedicando a este proyecto junto conmigo, pues me han ayudado mucho. Y por último, pues que queda un framework, es el objetivo 4, diseño de un framework que permita concatenar, porque ya hemos hablado en los objetivos anteriores, la metodología de recolección de datos predictores de siniestros viales, los modelos de Machine Learning validados y los resultados obtenidos, de tal manera que este procedimiento pueda ser aplicado en cualquier ciudad inteligente. O sea, la idea no es que solamente quede en la ciudad donde nosotros lo validamos, sino que esto pueda tener escalabilidad, que es lo que se busca, ¿no? Que esto pueda tener un impacto, que si queremos reducir de pronto los problemas que hay con siniestralidad vial, esto debe divulgarse. En el ámbito científico, esperamos que haya unos aportes. Los aportes en el ámbito científico son la ampliación de la frontera del conocimiento en lo relacionado con la aplicación de técnicas de Machine Learning para la predicción de siniestros viales. En este momento, la frontera del conocimiento con respecto a esto se está moviendo casi que exponencialmente. Nosotros vimos cómo era el crecimiento de las publicaciones y así está creciendo el conocimiento en la aplicación de Machine Learning. Ahora, de alguna manera hemos encontrado algunas brechas importantes, algunos espacios que no han sido tocados y esos son los que de esas maneras, de esa forma, optimizando los algoritmos que ya han sido identificados, de pronto identificando algunas variables que no han sido muy usadas y de pronto pueden tener algún tipo de incidencia. Nosotros creemos que sí la tienen. Tenemos que validar algunas hipótesis, pero la idea es mover la frontera del conocimiento hacia donde hay poco estudio relacionado con técnicas de Machine Learning aplicadas a siniestros viales. Otro aporte importante en el ámbito científico es que va a haber formación de talento humano experto en el tema. O sea, no solamente yo como doctor voy a ser formado como expertos en este tema. Mis tutores también van a crecer sus conocimientos con relación a este tema. De las otras personas que se involucren, todo el comité doctoral va a ser escenario que para poder evaluar este tema ahonden en estos conocimientos, profundicen mucho más. Entonces va a haber todo un equipo que va a ser formado con experticia en este tema. Va a haber un fortalecimiento de las instituciones y de los grupos de investigación que participen en el proyecto. Esto es claro, porque de esta manera es que nosotros no podemos hacer investigación solo, necesitamos el apoyo institucional,
La Universidad del Norte va a jugar un papel importante en esto. El grupo de investigación al cual pertenecemos también. Y lógicamente, pues, Colciencia y todas las instituciones que entran a financiar el proyecto. Y la difusión del nuevo conocimiento en la comunidad, es que el conocimiento sea divulgado. Ya habíamos hablado de algunas formas como los papers o los artículos científicos, las ponencias en congresos, simposios internacionales, es una forma de divulgación. Aspiramos a esto también. La idea es que esto llegue. Congresos que se hagan sobre seguridad vial. La idea también es que aquí también dentro de las instituciones queremos que sea involucrada la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿verdad? Y también pues pueda obtener beneficios de esta investigación. Los aportes en el ámbito tecnológico que encontramos, por ejemplo, las empresas transportadoras serán impactadas positivamente por este proyecto, puesto que les permitirá conocer los puntos calientes, o sea, eso en inglés es hot shot, los puntos calientes y los horarios con mayor probabilidad de siniestros viales. O sea, en tiempo real, todo esto, la idea es que se haga en tiempo real y las empresas puedan saber en qué horario es mejor tránsito de carga, de transporte de pasajeros. Obviamente, pues hay empresas que tienen rutas y deben sí o sí pasar por determinado lugar. Pero si tú sabes que eso a esa hora es un punto caliente, pues vas a tomar las medidas de precaución como conductor y vas a aplicar el manejo defensivo como debe, y la empresa también va a estar insistiendo en que esto se haga de esa manera. Para las autoridades competentes constituye una herramienta de control y seguimiento para la toma de decisiones que conduzca a la reducción de la siniestralidad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y por ejemplo, los departamentos de tránsito, transporte y seguridad vial de los distritos o de los municipios van a tener una herramienta importante que les va a llevar a mirar de pronto, de esto les puede llevar a concluir si determinada intersección necesita un semáforo o si necesitan mover un pare o alguna situación, alguna mejora en el diseño de la vía. Que incremente la visibilidad de la vía, ¿verdad? O si definitivamente es mejor que una vía quede en un solo sentido, eso disminuiría sustancialmente la accidentalidad vial. Esta herramienta pues se lo va a poder permitir, le va a poder permitir analizar las diferentes alternativas que se le puedan presentar. Los actores viales, ¿quiénes son? Son los peatones. Esto es un dato curioso, aprovecho para hablar de esto. Los peatones, a pesar de que no están conduciendo a las personas, los peatones no tienen, ¿qué le digo? No tienen licencia de conducción y quizás no tienen conocimiento de las normas de seguridad vial y sufren la mayor parte de las muertes, o gran parte, una porción, esto va cambiando de un país a otro, son peatones. Muchas de las personas que mueren y sufren lesiones permanentes son peatones. ¿Por qué? Porque son vulnerables. Una persona que va en un vehículo, por lo menos en un carro o en un automóvil, si sufre un accidente, pues la probabilidad de que salga herida es menor que un peatón. Y eso es algo lógico, ¿no? Entonces, si tú como actor vial conoces cómo va a ser el comportamiento de la accidentalidad en una zona por la que tú vas a transitar, entonces tú vas a tomar las medidas de precaución, como decíamos en el ítem de las empresas, ¿verdad? Entonces, pues esto no solamente es para las empresas, la idea es que esta aplicación pueda, usando un término muy de moda, pueda llegar a viralizarse y pueda llegar a ser usada masivamente. En el ámbito social, se espera que con la realización de este trabajo de investigación se reduzca la siniestralidad vial, así como la pérdida de vida, la morbilidad y daños materiales asociados a la misma. Entonces, estábamos diciendo, están muriendo aproximadamente 3.650 personas diarias, ¿verdad? La idea es que esto, por lo menos en el ámbito nacional, se reduzca la proporción a la que nosotros estamos, o sea, lo que estamos aportando a esa cifra se reduzca.
Pero es que no solamente hay pérdidas humanas, la morbilidad, hay una pérdida de vida, pero también de capacidad laboral, como vamos a mirar ahora en el siguiente slide. Hay personas con lesiones permanentes, daños materiales. Hay personas que los medios de transporte o los vehículos que tienen son su patrimonio, ¿verdad? Y pierden el vehículo, de pronto no tienen un seguro que los cubra y entonces hay un daño no solamente en el vehículo, también hay un daño en el mobiliario urbano, en la infraestructura vial, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos reducir esto, esto va a tener un impacto social positivo. Y lo que decíamos antes, esto evitará la disminución de la calidad de vida. O sea, porque cuando una persona se accidenta y tiene digamos, una invalidez o una lesión permanente, su calidad de vida disminuye. La idea es que apuntarle a eso, que la calidad de vida de estas personas no disminuya dentro de las ciudades o poblaciones donde se implemente las metodologías propuestas en el presente estudio. O sea, que esto no solamente esto va a tener una repercusión social muy importante. Y desde el punto de vista económico, en el ámbito económico, al reducir la siniestralidad vial también se reducen los costos asociados a la misma, tales como las indemnizaciones, porque hay personas que, bueno, sí tienen un seguro. Esto también va a beneficiar a las aseguradoras porque al reducir la accidentalidad, pues se va a reducir el pago de indemnizaciones. Y a un largo plazo, las pólizas, de pronto por responsabilidad civil, pólizas por daños a terceros, reducirían el canon, el costo para adquirirla, porque pues la accidentalidad también disminuye, porque los índices de accidentalidad tienen que ver directamente con el costo de las pólizas que se compran para cubrir estos riesgos. Como ya hemos hablado, la pérdida de la capacidad laboral de las víctimas, esto trae de pronto no, esto sí o sí va a traer un impacto económico. Hablábamos de los daños materiales a terceros y daños en la infraestructura vial, entre otros costos sociales. De pronto, una persona que muere en su edad productiva, esto puede tener un costo social, por lo menos que sus hijos pueden llegar a quedar huérfanos. Entonces, o sea, si nosotros lo miramos así, este es un problema que va que toca la vida. Y si toca la vida, pues toca lo más preciado que tiene la gente, ¿no? Entonces, no es un problema de poca monta este asunto de la accidentalidad vial y por eso nos ha llamado poderosamente la atención y hemos puesto pues nuestro empeño en aportar, hacer un aporte de nuestros conocimientos y desde nuestra labor como doctores para resolver esta situación. Los materiales y métodos que vamos a emplear, esto lo vamos a analizar a grosso modo, pues vamos a identificar la fuente de nuestros datos. Ahora, después de este slide, profundizamos un poco más sobre eso. Una vez obtengamos estos datos, vamos a tener a realizar el análisis exploratorio, como lo habíamos comentado, la implementación y validación del modelo de Machine Learning, la presentación de resultados mediante el sistema de información geográfica y el diseño e implementación del framework. Así quedaría constituido nuestra metodología o nuestros materiales y métodos. La idea es de pronto ya en el momento en que lleguemos a este punto, pues profundizar un poco más, porque todavía no hemos llegado aquí dentro de la investigación. Pero la arquitectura del framework del que estamos hablando, framework propuesto, es la siguiente. Esto aún está sujeto a mejora, pero la idea es que esta primera línea que tenemos acá arriba, que nosotros podamos obtener datos por medio de la red vehicular de la que estábamos hablando. Ahorita es fácil que cualquier persona tenga un smartphone y la idea es, por medio de aplicativos web, poder conocer en tiempo real la información del tránsito, pues tales como lo que puede llegar a ser la velocidad promedio en determinada vía que lleva todo el lote de vehículos que se va moviendo, la densidad del flujo vehicular, el tránsito promedio diario. O sea, eso ya forma parte de lo que es la información histórica.
información histórica también sobre accidentalidad y sobre flujo vehicular. Y de pronto otras fuentes como pueden ser las cámaras y los sensores. Todo esto va a llegar a formar parte de nuestra base de datos. Esa base de datos va a ser dividida, muy probablemente el 80% van a ser tomados como datos de entrenamiento y el 20% va a ser tomado como datos de prueba. Entonces, con los mismos datos que entreno el modelo de Machine Learning, vamos a entrenar el modelo econométrico que usemos. Nosotros habíamos hablado de modelos econométricos como cuál, como regresión binomial negativa, regresión de Poisson, ¿verdad? Que pueden llegar a ser aplicados para comparar qué tan eficiente es nuestro modelo. Ahora, es probable que no solamente validemos con modelos econométricos, sino que usemos otro modelo de Machine Learning para validar nuestro modelo. O sea, un modelo, la idea es que este modelo con el que vamos a validar sea un modelo que ya haya sido científicamente comprobado que es efectivo. Y pues lo que buscamos nosotros con nuestro modelo de Machine Learning es tener una mayor precisión al momento de hacer la predicción de la accidentalidad vial, tanto en regresión, es decir, en cuanto al número de accidentes, como en clasificación, es decir, la gravedad de estos accidentes. O sea, la gravedad puede ser solo daño, que son esos accidentes donde hubo un choque y se dañó la lata, se le dañó la puerta, rompió el retrovisor, algo así. Pero también hay accidentes graves donde hay personas heridas, con heridos, o accidentes fatales que principalmente es a los que queremos apuntar. Luego, pues, después de esta validación se presentan los resultados finales y la idea aquí en la retroalimentación es comparar nuestra predicción con lo que realmente pasó. Y esto es algo que es importante porque este feedback, esta retroalimentación que luego llega a formar parte de la base de datos, es el análisis del error. ¿Qué es el error? Es comparar lo que predijo mi modelo versus lo que realmente ocurrió. O sea, si yo digo, mañana van a haber tantos accidentes en determinado lugar y hubo más o hubo menos, esa diferencia se llama error. Entonces, ese error también va a llegar a formar parte de nuestra base de datos, ¿verdad? Y eso va a llevar a que nuestro modelo cada vez aprenda más y se vaya perfeccionando. Eso es un plus o es el aporte más importante que realizan los modelos de inteligencia artificial como los de Machine Learning, principalmente lo que nosotros queremos aplicar, que es Deep Learning o aprendizaje profundo. En este momento nos gustaría comentarle acerca de algunos factores claves de éxito para si alguno de los que nos está escuchando desea iniciar una maestría o un doctorado en ingeniería industrial, mi recomendación es que fortalezca lo siguiente. Primeramente, las bases matemáticas, lo que tiene que ver con el cálculo diferencial, integral. Esto es importante, esto es nuestro pan de cada día. Lo relacionado con estadística inferencial, o sea, todo este tema de lo que hemos estado hablando, de las distribuciones de probabilidad, distribuciones discretas, continuas, toda esta parte, intervalo de confianza. Eso es importante que lo tengamos claro. De pronto que no lleguemos siendo expertos, pero sí que tengamos una base sobre la cual construir esto. La parte de teoría de probabilidad, en lo que tiene que ver con estadística y probabilidad es importante. Álgebra lineal. Pues el álgebra lineal nos ayuda mucho tanto en Machine Learning, en la matemática del Machine Learning, como en la matemática de la parte estadística, sobre todo cuando nosotros hacemos análisis estadístico multivariado, porque todo eso es operación matricial, que tú sepas cómo calcular el determinante de una matriz, cómo hacer una operación de matrices con vectores con matrices, qué son los autovalores y los autovectores que tienen una aplicación profunda cuando nosotros hacemos modelos de entrenamiento de Machine Learning. Ahí estamos viendo en estos días algo que se llama el descenso del gradiente, que es
un método que nos permite entrenar redes neuronales y ahí los autovalores, los autovectores, las matrices semidefinidas positivas o definidas positivas. Todo esto, de pronto ahorita te puede estar pareciendo extraño, pero cuando tú te metes con esa literatura, ya empiezas a dominar un poco más el tema. Otra cosa importante, los lenguajes de programación. Python tiene muchas librerías. Tú dirás, bueno, lo que pasa es que yo manejo X o Y, yo manejo Excel, por ejemplo. Bueno, Excel es una herramienta como de trámite que nosotros usamos acá. No te voy a decir que no lo usamos, pero cuando vamos a tratar con problemas muy complejos, Excel no tiene la capacidad para resolverlo. Entonces ahí está Python, está R, está MATLAB. O sea, yo no te digo que aprendas los tres, pero que por lo menos te cases con uno. En el caso mío, yo manejo mejor R. De pronto el enfoque que tenemos es un poco más estadístico, pero Python lo estoy manejando, lo estoy aprendiendo a manejar porque todo este tema del Machine Learning se maneja desde Python, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? Python es muy intuitivo, o sea, no es tan difícil como aprender a programar tú en C o en C++. Python tiene una cantidad de librerías para Machine Learning, así como R las tiene para análisis estadístico. Claro, R también está creciendo mucho en la parte de Machine Learning. Al momento de diseñar un algoritmo, esto juega un papel importante, que tú lo hagas. La ventaja que tienen estos dos frente a MATLAB es que estos son gratuitos, son códigos de fuente abierta, o sea, son software con código de fuente abierta y tú puedes descargar las librerías sin tener que pagar un solo peso. MATLAB tienes que pagar. Entonces, en Python y en R hay una cantidad de información que la gente crea de forma gratuita y que tú al final la puedes usar. Este tema del nivel de inglés, como lo decíamos al principio, es muy, muy importante. Sobre todo que comiences por fortalecer el conocimiento. Si tú vas a comenzar un doctorado o una maestría en ingeniería industrial, más o menos llegas con una idea de acerca de qué va a ser tu investigación. Es importante que tú manejes el vocabulario técnico que se utiliza, por lo menos manejes eso en inglés, el vocabulario técnico de ese tema que tú quieres investigar, porque como decía al comienzo, a veces los traductores no te van a hacer una descripción tan precisa, tan exacta de lo que es. Ellos lo hacen literalmente, entonces de pronto hay un término que es técnico y que no se traduce de esa forma y ellos te lo traducen. Y si tú no sabes, pues quedas de pronto un poco perdido. El manejo de las bases de datos científicas como Web of Science, Scopus, Science Direct, es importante que la manejemos, o sea, que por lo menos tengamos una idea de dónde encontrar la información. Mira, ya nosotros estamos trabajando con paper con fecha del año 2020, incluso paper, parece que fuera ilógico, paper o artículo científico del año 2021, pero dice, si estamos en 2020, ¿cómo que 2021? Porque ellos son presentados dentro de las bases de datos, ellos no han sido publicados oficialmente, pero las bases de datos nos los permiten ver, nos permiten trabajar con ellos. Entonces, ¿qué nos permiten estas bases de datos científicas? Tener acceso a información privilegiada, información de primera mano. Y por último, el tema de redacción científica, la forma cómo analizarlos. Primeramente, pues, cómo interpretar los artículos que tú encuentras. Es muy importante que tú sepas cuál es el aporte que está haciéndole a la ciencia de ese artículo, que tú sepas cuál fue la problemática que abordaron y todos estos asuntos y que tú lo sepas analizar, que tú sepas cuál fue la hipótesis que ellos plantearon y si la pudieron validar en el estudio, cómo presentaron su metodología, cómo presentaron sus resultados, la discusión que tú puedas ver, que es básicamente la parte gruesa del aporte de cada artículo, se encuentra entre la discusión y la conclusión. Pero sobre todo que nosotros aprendamos a escribir, que podamos tener una redacción científica, porque casi estamos acá a nivel doctoral, muchos de los trabajos que nos toca presentar son papers que
de pronto no tienen la calidad inicial para ser publicados, pero a medida que vamos avanzando, vamos adquiriendo esta habilidad de escribir correctamente y pues luego llegan a ser como que candidatos a ser publicados. Entonces, pues yo termino aquí, sin antes decirle, darle las gracias y decirle que nos contactemos con posgrado.ingeniería@uninorte.edu.co. Hay un equipo de trabajo bastante comprometido para darte toda la información que tú necesites. Y bueno, no sé, alguien me decía que la peor diligencia es la que no se hace. Yo los invito a que lo intenten, a que no le tengan miedo. Sí, es un sacrificio que hay que hacer, pero vale la pena. Créanme que vale la pena porque esto nos cambia la vida para bien. Que el Señor los bendiga y que tengan una feliz tarde. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad ha sido bastante completa. Me ha encantado eso de que hayas podido contarle a toda la audiencia tu vinculación a los posgrados, ¿cierto? Especialmente porque muchas de las personas siempre a la hora como de aplicar alguna beca sienten temor o piensan que tal vez no van a ganar esta beca, que eso ya es otorgado a ciertas personas. Entonces tú eres un claro ejemplo para mostrar que efectivamente las oportunidades existen, que los recursos están disponibles y que simplemente es cuestión de poder ir tras de ello, revisar de pronto las diferentes entidades que están ofreciendo financiación, como lo es Colciencias, la Universidad del Norte también apoya con becas de doctorado. Entonces, ha sido como muy interesante que hayas iniciado tu intervención con esa experiencia propia que has tenido, y también me gusta mucho que hayas cerrado tu intervención con unas recomendaciones, ¿cierto? Porque ustedes, estudiantes de posgrado, son las personas idóneas en poder, digamos, sugerirle a aquellas personas que en este momento de pronto tienen idea de formarse a nivel de posgrado. Entonces, yo te agradezco muchísimo por haber aceptado, y a la ingeniera Giselle también, felicitaciones por ese trabajo y esa labor de investigación que están haciendo en conjunto. Y bueno, Carlos, la verdad, muy, muy amena tu experiencia y tu intervención. Ingeniera Giselle, ¿algunos comentarios, alguna pregunta para Carlos? Bueno, quisiera mencionar que conozco bien de cerca el caso de Carlos desde que él aplicó y todo el asunto, y por supuesto las oportunidades están allí para que las alcancemos. El asunto es decirles, las personas tenaces, dedicadas, juiciosas son las que normalmente logran esas oportunidades sin ningún tipo de, digamos, de camino extraño. Carlos fue una de las personas, estaba decidido, lo intentó, cartas, todos los mecanismos que tuvo que digamos, que aplicar para poder llegar allá, lo logró y hoy está allí, va por más o menos por la mitad de su doctorado, creciendo grandemente. O sea, lo hemos visto, lo han visto todos los profesores, el cambio, la evolución que ha tenido Carlos, y nos hace sentir pues orgullosos a todos. Normalmente aquí les preguntaría pues cosas, pero que Carlos se me adelantó y las fue resolviendo, ¿verdad? El tema de cuáles han sido las dificultades. Él fue muy claro porque tal vez ha visto, y ya lo hemos conversado, Carlos, cierto, de ese camino, cómo fue, cómo ha sido, qué ha costado, porque es una experiencia importante y la ha querido compartir. Muchísimas gracias, Carlos, por esa sinceridad y esa manera de acercar al resto de personas. Y además por tu participación el día de hoy. Muchas gracias. Carlos, el día de mañana tiene un evento importante dentro de nuestro programa muy temprano. Va a pasar por una evaluación importante. Estamos también a la expectativa de que los resultados sean altamente positivos, y creo que una sesión como esta te llena de confianza, te llena de tranquilidad, y para que enfrentes lo de mañana, pues. Se rompe el hielo ahí un poquito. Correcto. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, un mensaje final pues para las personas. Este es un asunto de creer que se puede, de tener la fe, pues
creer en Dios y creer en uno mismo y poder lograr, poder creer que esto lo logramos personas de carne y hueso, que no se necesita ser de pronto tener unas condiciones sobrenaturales para lograrlo, personas del común lo podemos hacer y bueno, y aquí estamos, somos una muestra de ello. Ok, Carlos, bueno, sí quisiera hacerte como una pregunta, también se le dice a Alexander hoy en la mañana, pero quisiera escuchar como tu impresión. Sé que al principio puede ser muy poco atractivo, es más una tarea así como pesada, no deseable, andar leyendo, revisando artículos científicos, que en otro idioma, que a veces son enredados, confusos, difíciles, alejados de nuestra realidad. Digamos, ¿cómo en el recorrido de tu doctorado has ido cambiando? ¿Te sientes más cómodo ahora? ¿Crees que eso te va a servir para el futuro? Bueno, primeramente, ahorita tenemos una ayuda tecnológica muy importante, que es un software que se llama VoiceViewer, bueno, que ya lo hemos usado anteriormente. Eso nos lleva a analizar lo principal de un artículo científico o de un conjunto de artículos científicos sobre una temática, porque tú puedes hacer una consulta y te salen 300 artículos. ¿Y a qué hora te lees esos 300 artículos? Entonces, esta herramienta te lleva a que tú tomes de lo que tú estás buscando, por ejemplo, los 5 o los 10 principales artículos, y entonces tú eso sí te los lees con calma. Entonces tú miras, bueno, qué tipo de contribución hace. Bueno, esto identifica una brecha. Lo que hace es como una réplica de otro estudio. O sea, ya tú empiezas como a familiarizarte con la redacción científica y con los diferentes estilos en los que se presentan los estudios científicos. Entonces ya el tiempo que uno lleva tratando con ellos, porque uno en cada materia le van dejando artículos, pues ya casi, o sea, parece que fuera cosa de mentira, pero ya casi los libros no se usan. Ahora más que todo son artículos, pues nosotros los libros los vemos en pregrado y de pronto al comienzo de una asignatura, pero a lo largo de la asignatura analizamos artículos, porque es la punta de la lanza del conocimiento científico. Entonces es importante que lo aprendamos a analizar y bueno, al principio nos cuesta, ¿no? Como todo, pero luego ya nos familiarizamos con los estilos de publicaciones y ya no te voy a decir que se hace completamente fácil, pero ya lo aprendemos a manejar y a sacarle el mejor provecho, ¿no? Y es una herramienta para toda la vida, Carlos. Por supuesto. Muchas gracias, claro, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad para continuar con tus actividades en esta tarde. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Ahora en la programación seguimos con la ingeniera Carmen Quintero. Carmen nos acompaña desde el programa o como representante del programa de maestría en ingeniería industrial. Carmen es también, como lo he anunciado, pues varias veces, de los estudiantes sobresalientes de nuestro programa. Ha tenido también una evolución importante. Carmen sí era egresada nuestra de Uninorte, cuando entró de pregrado. No, tengo mal la idea en la cabeza entonces. Gracias por corregirme. El asunto es que Carmen ha tenido una evolución importante, llegó a un muy buen estado, pero ha seguido creciendo y creciendo, y constantemente los reportes de sus profesores, de su tutor, también dan cuenta de un gran avance. Ya se encuentra como digamos, en la tercera parte del recorrido de nuestra maestría. Ya está como cerrando varios asuntos allí. Nos presenta entonces una investigación también con ciertos avances, no terminada, por supuesto, todavía no terminada, pero con unas aspiraciones y con unas metas trazadas. Carmen, te voy a dar la palabra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por participar en estas oportunidades que le marca como un ejemplo a varias personas que pueden venir detrás de ti. Muchas gracias, doctora Giselle.
Gracias también a todos por estar aquí, compartir conmigo este espacio del evento Research Day Ingenierías de la Universidad del Norte para contarles acerca de mi tema de investigación. Soy egresada de la Universidad del Atlántico como ingeniera química y ahorita entonces estudiante del programa de posgrado de maestría en ingeniería industrial de la Universidad del Norte. El título de mi proyecto tiene como título Diseño estadístico de una carta de control X sintética totalmente adaptativa para procesos autocorrelacionados. Gracias a la asesoría y dirección de mis tutores, la doctora Rita Peña Baena Niebles y el doctor Jorge Iván Vélez, hemos logrado excelentes resultados. Iniciemos entonces con el planteamiento del problema. El contexto de esta investigación corresponde a cartas de control para el monitoreo de una característica de calidad continua basadas en la tendencia central. Estos gráficos fueron desarrollados inicialmente por Shewhart en 1931 con el objetivo de investigar si un proceso está bajo control estadístico o no. Aquí tenemos un ejemplo de esta carta. También es conocida como carta X tradicional, carta Shewhart o carta de parámetros fijos. Sus parámetros de diseño son el tamaño de la muestra, denotado con la letra N, que nos indica cuántas unidades del producto o del proceso debemos tomar para inspeccionar, calcular su estadístico o la media muestral, y luego este resultado viene a constituirse uno de los puntos azules en el gráfico. También tenemos el intervalo de muestreo, denotado con la letra H, el cual nos indica cada cuánto debemos tomar muestras. Y por último tenemos la constante, el coeficiente del límite de control, denotado con la letra K, que viene a ser parte de las fórmulas para calcular los límites de control, tanto superior como inferior, junto con los parámetros del proceso, que es la media global del proceso y la desviación estándar, y además el tamaño de la muestra. Con estas fórmulas calculamos entonces los límites de control que vienen a ser las líneas rojas en el gráfico. La línea verde es la línea central que va en concordancia con la media global del proceso. Vemos entonces que el gráfico del proceso se encuentra en control, dado que todos los puntos están dentro de estos límites de control. Si uno de estos puntos cae fuera de los límites de control, es decir, por encima del límite superior o por debajo del límite inferior, decimos entonces que ha ocurrido una causa asignable que ha llevado el proceso a un estado fuera de control. Estas cartas Shewhart X tradicional o de parámetros fijos tienen unas ventajas. Por ejemplo, es de fácil configuración y simples, por lo que es altamente utilizada en los sistemas de control de procesos. También es altamente eficiente en la detección de cambios grandes en la medida del proceso. Sin embargo, es relativamente menos sensible a los cambios pequeños y moderados de la media. Y además supone observaciones independientes e idénticamente distribuidas, que de ahora en adelante lo vamos a llamar IID, cuando en la realidad los procesos tienden a ser autocorrelacionados en vez de IID. ¿Qué es esto de procesos autocorrelacionados? Significa que la observación actual depende de observaciones anteriores y que cuando esta correlación se acumula automáticamente en todo el proceso, se le conoce como autocorrelación. La autocorrelación es inherente a muchos de los procesos, tales como procesos químicos, debido a la inercia de los grandes lotes, al flujo continuo de materiales, incluso cuando hay reflujos o retroalimentación en los procesos, a los procesos automáticos, cuando hay esta agrupación aguas abajo de múltiples flujos de procesos, o incluso en los procesos de servicios, como lo describe la teoría de colas, cuando se dice que los tiempos de espera de los clientes son a menudo influenciados por los tiempos de espera de clientes anteriores. Con respecto a todo esto, los investigadores han desarrollado estudios e investigaciones para mejorar el desempeño de este tipo de cartas e incluir el fenómeno o el proceso, la autocorrelación en los procesos. Para la detección de los cambios pequeños y moderados se han incluido entonces esquemas de reglas de corrida que, por ejemplo, si 10 muestras consecutivas caen a un lado de la línea central,
la carta envía una señal fuera de control para investigar la causa asignable y tomar las medidas correctivas. O si cuatro muestras consecutivas caen en la región de advertencia, entonces la carta envía esa señal fuera de control. Esta región de advertencia no es más que se incluyen unos nuevos límites que se llaman límites de advertencia, determinados con el coeficiente de los límites de advertencia denotado con la letra K, y están dentro de los límites de control, lo que le ofrece al ingeniero de procesos estar alerta y previniendo pues que el proceso se salga fuera de control. Le está avisando de que el proceso se está acercando a los límites de control del proceso. También se han realizado estudios de diseño, de modificación de esta carta a través de la variación en los parámetros, y aquí entran las cartas X adaptativas. Tenemos entonces la carta BSS, que es aquella que varía el tamaño de muestra mientras que los demás parámetros se mantienen fijos. La BSI, que es, como su nombre indica, varían los intervalos de muestreo mientras que los demás parámetros se mantienen fijos. La BSSI, donde es la combinación de ambas, varía el tamaño de muestra y el intervalo de muestreo. La BSSI-WL, que además de variar el tamaño de muestra y el intervalo de muestreo, también varía los límites de advertencia, mientras que los límites de control se mantienen fijos. Y la BP, que es la totalmente adaptativa, donde todos los parámetros varían. ¿Y varían en qué? En dos esquemas de muestreo. Un esquema de muestreo estricto, como su nombre lo indica, es exigente, donde el tamaño de muestra es grande, donde los límites de control y límites de advertencia son estrechos y los intervalos de muestreo son cortos. Y tenemos el esquema de muestreo relajado, que como su nombre muy bien lo indica, tenemos un tamaño de muestra que es pequeño, unos límites de control y unos límites de advertencia amplios y unos intervalos de muestreo largos. También están los esquemas, estrategias de muestreo a través del doble muestreo o el muestreo de estado dependiente múltiple y otro tipo de cartas de diseño que se llaman cartas sintéticas. Estas son diferentes, puesto que además de la carta X adaptativa, puede ser también, o X tradicional, también se incluye una subcarta CRL. Esta es de especial interés para esta investigación. Por otro lado, tenemos entonces para el manejo de la autocorrelación, para estas cartas X o Sheward o tradicional, se han incluido estrategias de muestreo como la bien llamada skip sampling o mix sampling y también los nuevos diseños con variación en el intervalo de muestreo que ya vimos algunos de estos, BSI, BSSI, y BSSI-WL y BP. De una revisión de literatura preliminar en la etapa del anteproyecto, de alrededor 38 artículos sobre cartas de control X adaptativas, se encontró que para niveles de correlación alto, su desempeño estadístico desmejora. Entonces, vemos aquí dos ejemplos de estos estudios. Tenemos el estudio de Oviedo, Tres Palacios y Peña Baena Niebles en el año 2016, de una carta BP para procesos autocorrelacionados. Y por el otro lado, tenemos el estudio de Costa y Machado en el 2011, de una BP también con doble muestreo en presencia de correlación. Entonces, veamos los resultados. Aquí en los resultados vemos, estos son resultados del AATS, es una medida de desempeño de la carta, que nos dice cuánto es el tiempo promedio para señalar la carta, estando en fuera de control. Entonces, se espera que este tiempo sea lo más corto posible para que, bueno, rápidamente detecte ese cambio en la media o esa causa asignable y envíe la señal fuera de control. Entonces, vemos aquí que los resultados para un SI de 0.5 y unos niveles de parámetros autorregresivos de 0.4, 0.8 especialmente. Vemos en el caso de 0.4, que es con el que se mide el nivel de correlación en los procesos, para la carta BP, tiene un mejor resultado frente a la carta adaptativa BSI y la carta X tradicional. También para una magnitud de cambio de una desviación estándar, tenemos que la carta que mejor resulta es la BSI frente a la carta BP,
aunque ambas cartas adaptativas tienen un mejor comportamiento que la X. Pero para el caso de un parámetro autorregresivo de 0.8, vemos que la carta X tiene un mejor resultado que las cartas adaptativas. Ya para el caso de un cambio en la magnitud de 1, digamos que se comportan similar, siendo todavía la BP con mejor resultado. Y luego le sigue la carta X. El otro caso que les mencioné de Costa y Machado, 2011, vemos entonces para un phi de 0.4, el mismo psi de 0.5, ambos miden el nivel de correlación de los procesos. Tenemos entonces que la carta BP para una magnitud de cambio, delta de 0.5, está alrededor de 93 puntos. Y por su parte, para el caso de una magnitud de cambio de 1, una desviación estándar está alrededor de 19.5. Ambos casos inferiores al caso de la carta de parámetros fijos. Sin embargo, para el caso del parámetro autorregresivo de phi de 0.8, tenemos entonces, y el mismo caso de magnitud de cambio de 0.5, tenemos que estar alrededor de un poco más de 125, y para la magnitud de cambio de 1 es superior a 33. Ambos casos superiores a la carta Shewhart o de parámetros fijos, que tiene valores de 111 y de 25. En un estudio realizado por Yu Wei y Tan en 2016 sobre un diseño estadístico de una carta sintética adaptativa, BSSI, donde los tamaños de muestra y el intervalo de muestreo varían, utilizando reglas de corrida para la gestión de operación y servicio, encontraron que para magnitudes de cambio pequeños, o sea, para cambios en la media pequeño, que es de interés en esta investigación, de 0.2 a 1, la carta adaptativa sintética tiene mejores resultados que la carta sintética tradicional y que incluso la carta QSUM. Hay que aclarar también pues, que este estudio no tuvo en cuenta la autocorrelación de los procesos. Se espera que al utilizar una carta sintética totalmente adaptativa, es decir, BP, para monitorear procesos autocorrelacionados, el desempeño estadístico de la carta mejore frente a los diseños adaptativos en general, especialmente para la detección de cambios pequeños en la medida del proceso. Por ello surge el siguiente interrogante. ¿Cómo diseñar una carta de control X sintética totalmente adaptativa para procesos autocorrelacionados que logre un buen desempeño estadístico en la detección de cambios pequeños en la medida del proceso? Bueno, luego en la etapa de desarrollo del proyecto se hizo una revisión de literatura más exhaustiva con 50 artículos estudiados y aplicando esta metodología documentada por Cuentas, Peñavaina, Niebles y García en el 2017 y ajustada al tema de investigación, se aplicó estos 4 pasos. Un primer paso, búsqueda de artículos sobre cartas de control adaptativa con distribución normal de los datos. Un segundo paso, desarrollo de un marco de clasificación consistente en varias categorías en las que se pueden ordenar los artículos basados en su contenido. Un tercer paso, uso del marco de clasificación para organizar, resumir y discutir lo que se sabe sobre cartas de control adaptativa con distribución normal de los datos. Y por último y cuarto paso, análisis descriptivo de los resultados y definición de posibles futuras líneas de investigación. Las preguntas que se formularon para desarrollar este marco clasificatorio son las que vemos en la figura. Como primera pregunta, ¿cuáles son los parámetros de diseño que varía de la carta de control? ¿Cuál es el propósito de la investigación? ¿Cómo es el comportamiento de los datos? ¿Cuáles son las reglas de detección o de corrida que se aplican para mejorar el rendimiento de la carta? ¿Qué método de optimización de la medida de desempeño de la carta y o costos se utiliza? ¿Qué estrategia de muestreo se aplica? Bueno, como les decía, estos 50 artículos fueron organizados, analizados y discutidos, y aquí tenemos los resultados del análisis descriptivo. Entonces, vemos que para la primera pregunta, el tipo de gráfico, vemos que la carta BP es la más desarrollada con un 36%. Luego le sigue la carta BSI, la que es de intervalo de muestreo variable, y luego le sigue la BSSI, que además del tamaño de muestra, también varía el intervalo de muestreo. Por su parte, en el propósito de la investigación,
vemos que los estudios de diseño son los más relevantes. Dentro de ellos, el más destacado son los diseños estadísticos, luego le sigue el diseño económico estadístico y por último los diseños económicos. También se encontraron estudios de comparación en media proporción de 20% y en poca proporción en la revisión de literatura. También se encontraron estudios de aplicación junto con los estudios de comparación y los estudios de diseño. Por otro lado, tenemos entonces en la tercera categoría, el comportamiento de los datos. Aquí encontramos una brecha importante que ya se las he mencionado, y es que la mayoría de los artículos asumen o suponen observaciones IID, el 88%. Mientras que solo el 10% tiene en cuenta un proceso autorregresivo de primer orden, o incluso un 2% incluye otro proceso como es el llamado ARMA. Dentro de el uso de reglas de detección o de corrida, solo el 14% de los artículos utiliza alguna de estas reglas de detección. Y entre las reglas de detección y de corrida, que ya se las mencioné inicialmente, también están las de AIL y BIL, que lo que hacen es reducir el número de interruptores, o sea, de cambios en los esquemas de muestreo. Y adicional, los 2 puntos consecutivos que caigan en la región central. Dentro de los métodos de optimización, para ya sea minimizar la medida de desempeño o optimizar la medida de desempeño estadístico de la carta o para minimizar los costos, el algoritmo genético es el método más utilizado en estos estudios. De acuerdo a las estrategias de muestreo, solo el 14% de los artículos estudiados utilizan alguna de estas estrategias de muestreo. Y son las que les mencioné inicialmente, doble muestreo o el muestreo de estado dependiente múltiple. Aquí también se encontró otra brecha, la que nos indica que este método de estado dependiente múltiple ha sido poco estudiado en cartas X adaptativas y aún no se han encontrado estudios en cartas sintéticas adaptativas. Bueno, aquí hay algunos artículos que quise traer a colación para mostrarles los resultados de estos estudios. Ya hemos hablado buena parte de cada uno de ellos. Vamos a mencionar a estos autores, Lee Kuti y Lee 2015, con un diseño de una carta sintética BSI para el monitoreo de la media del proceso. Ellos tuvieron entonces en cuenta los cambios pequeños y moderados de la media, pero no tuvieron en cuenta la autocorrelación. Se encuentra que la carta sintética XBSI funciona mejor que la sintética X y que la BSI, o sea, la solo adaptativa BSI. Su aplicabilidad lo demostraron en procesos de fabricación de semiconductores, taladros, nylon, entre otros. El estudio de Oviedo, Tres Palacios y Peña Baena Niebles en el año 2016, que ya vimos resultados de esto, donde hicieron una carta BP para procesos autocorrelacionados, tuvieron en cuenta entonces la autocorrelación y los cambios de la media desde 0.5 hasta 3 desviaciones estándar, esto es cambios pequeños, moderados y grandes de la media. Las cartas BP y BSI obtuvieron mejores resultados que la carta X tradicional. Se recomienda la carta BSI para una alta correlación. Sin embargo, ellos argumentan en su artículo que tuvieron que implementar reglas de corrida y de detección para poder detectar estos cambios en la media. Costa y Machado, que también lo vimos en el año 2011, con una carta BP y doble muestreo, en presencia de correlación, tuvieron en cuenta entonces la autocorrelación y cambios de la media hasta de 2 desviaciones estándar. Esto es pequeños y moderados, cambios pequeños y moderados de la media. La carta BP se recomienda para tamaño de muestra pequeño, mientras que DS, doble muestreo, cuando no se presenta señal fuera de control antes de la segunda etapa de muestreo. Yuan Wei y Tan 2016, que también lo vimos, realizaron un diseño estadístico de una carta sintética adaptativa BSSI con reglas de corrida para la gestión de operación y servicio. Tuvieron en cuenta los cambios pequeños y moderados de la media, pero no tuvieron en cuenta la autocorrelación. Los resultados muestran que la carta sintética XBSSI es más rápida que la sintética X y el gráfico QSUN para detectar cambios pequeños y moderados en el proceso de servicio y gestión de la operación. Costa y Machado en el 2016 diseñó una carta sintética sensible a un lado
con una carta sintética, con una adaptativa BSS. Tuvieron en cuenta los cambios de la media, sin embargo, no tuvo en cuenta la autocorrelación. Esta carta es muy recomendable para detectar cambios medios en el proceso cuando el objetivo es trabajar con bajo riesgo de falsas alarmas y tasas muy bajas de elementos inspeccionados. Por su parte, Lin en el 2009 realizó una carta BP para monitorear procesos autocorrelacionados, tuvo en cuenta la autocorrelación, cambios de la media hasta de 2 desviación estándar o magnitud de cambio de 2 inferior a 2, y dice cuando el nivel de autocorrelación es bajo, la carta BP es mejor que otras cartas adaptativas para detectar cambios pequeños de la media. Ya hemos visto parte de la justificación de por qué incluir la autocorrelación en los diseños de las cartas, porque son inherentes a los procesos químicos, a los procesos automatizados, a los procesos de servicio. También encontramos en la literatura que los cambios pequeños de la media son de especial interés, sobre todo en estos procesos como por ejemplo el monitoreo de la cantidad de sorbato de potasio en la producción de yogur, que se mide en gramos por kilogramos de producto, el monitoreo de la dimensión lineal de la pieza en la producción de piezas mecánicas, el monitoreo del contenido de humedad del carbón fino, el monitoreo de flujo de caja. Este último estudio dice que en la gestión financiera los datos que se manejan para el monitoreo de flujo de caja son autocorrelacionados. También la literatura nos dice que el efecto de no incluir la autocorrelación en el diseño de las cartas, bueno, eso incurriría a falsas alarmas excesivas, a bajo rendimiento de la carta y en últimas a mayores costos. De hecho, Lee y Q en 2018 argumentan que si no se tiene en cuenta la correlación entre las observaciones, se puede tener un porcentaje de error de aproximadamente 14%. Objetivos de este estudio: como objetivo general, diseñar una carta de control X sintética totalmente adaptativa para monitorear procesos autocorrelacionados de primer orden que siguen un proceso gaussiano con el fin de lograr un buen desempeño estadístico en la detección de cambios pequeños de la medida del proceso. Objetivos específicos: tenemos entonces establecer el contexto relacionado con los procesos autocorrelacionados, la carta sintética adaptativa y los esquemas de reglas de corrida que permita determinar una línea base del estado actual y las brechas de conocimiento existentes sobre las cartas de control X. Ya hemos visto la revisión de literatura exhaustiva con respecto a esta línea base. Definir los componentes matemáticos y las condiciones de la carta sintética para monitorear la medida del proceso autocorrelacionado normalmente distribuido usando un modelo autorregresivo de primer orden. Definir y modelar matemáticamente la medida de desempeño estadístico de la carta de control propuesta y su modelo de optimización para determinar los valores óptimos de las variables de diseño de la carta. Resolver el modelo de optimización y analizar los resultados a través del uso de la simulación y programación matemática. Validar con un caso de estudio el diseño de la carta sintética totalmente adaptativa mediante un estudio de comparación del desempeño estadístico obtenido frente al de la carta BP y otras cartas sintéticas adaptativas. La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto sigue una secuencia lógica de fases, iniciando con la fase 1 de contextualización, que ya hemos visto gran parte de ello con la revisión exhaustiva de la literatura y explicación de algunos conceptos claves. Luego seguimos entonces con la fase 2, el diseño de la carta, donde vamos a ver los componentes y reglas de corrida, modelo matemático del ATS, el modelamiento matemático de optimización y la resolución del modelo. Luego vamos con la fase 3, que es la optimización, simulación y análisis, donde obtenemos los hallazgos, hacemos las pruebas. Luego pasamos a la fase 4 de validación, donde realizamos el estudio de comparación y un ejemplo ilustrativo. Y por último, la fase 5 de documentación, que es transversal a todas estas fases, donde obtenemos la síntesis de resultados y las líneas futuras. Seguimos entonces con la fase 2, con el diseño de la carta. Aquí tenemos entonces una carta sintética BP, que es la propuesta en esta investigación, y bueno, consta de los elementos que ya les he mencionado. Al ser carta sintética, se compone o se combina de una carta X con una subcarta CRL que vemos aquí. Al ser BP, decimos que todos los parámetros de diseño varían. Entonces vemos los dos esquemas de muestreo, el relajado y el estricto, con sus límites de control y sus límites de advertencia. Vemos también que el intervalo de muestreo
también es variable. Miren que en esta primera parte donde es relajado, el intervalo de muestreo es largo, mientras que en el esquema estricto el intervalo de muestreo es corto. ¿Qué hace la subcarta CRL? Lo que hace es como un esquema de regla de corrida que, de acuerdo al parámetro también de diseño M, que es el límite inferior de la subcarta CRL, se determina entonces otra decisión de enviar la carta fuera de control. Si la CRL es menor que este parámetro de diseño, entonces la carta envía la señal fuera de control. ¿Y qué significa esta CRL? Esta CRL significa los números número de muestras consecutivas que han caído en la región central desde la última que cayó en la región de advertencia o desde que inició la carta. En este caso, tenemos entonces, miren que aquí en este punto cae en la región de advertencia y hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muestras consecutivas que han caído en la región central. Por eso la CRL es igual a 7. Como ha llegado a este punto de región de advertencia, se verifica entonces esta subcarta CRL y si esta subcarta no cumpliese con la regla de ser superior a M, entonces se envía la señal fuera de control. Sin embargo, más adelante vamos a ver en una simulación con un ejemplo ilustrativo cómo envía esta carta la señal fuera de control. Que si bien aquí ya podemos ver que en la siguiente muestra, cuando cambia de esquema, porque una vez que ha caído aquí en la región de advertencia, aunque se chequee la subcarta CRL y cumpla, como es el caso que estamos viendo en pantalla, la decisión siguiente es cambiar al esquema de muestreo estricto. Consideraciones básicas para el diseño de esta carta. Bueno, se asume que es un proceso gaussiano autorregresivo de primer orden. Se supone que el proceso inicia con el esquema de muestreo relajado en la región de advertencia. La causa asignable ocurre en un momento aleatorio, lo que hace que la media sea igual a la media global más esta magnitud de cambio denotada con delta por la desviación estándar, donde delta es mayor que 0 y, como lo dije, es la magnitud del cambio del proceso. El efecto de la correlación de los datos o autocorrelación se evalúa en términos de los parámetros phi y psi según lo planteado por Reynolds en 1996 a través de esta fórmula que nos dice el ρ, que es el coeficiente de correlación entre la muestra anterior y la muestra actual, y está en función del parámetro phi, que es el parámetro del modelo autorregresivo de primer orden, y está en función de psi, que es la relación entre la varianza de la media global del proceso y la media muestral. Entonces, tenemos que está en función adicionalmente del intervalo de muestreo y del tamaño de la muestra. ¿Cómo opera la carta sintética BP? Creo que ya les he hablado un poco de esto, pero bueno, con este diagrama de flujo nos va a quedar mucho más claro. Inicia el proceso con el esquema de relajado en la región de advertencia, se extrae un tamaño de muestra NI y se calcula su estadístico o media muestral. Si este estadístico cae fuera de los límites de control, se envía la señal fuera de control. Si no, si este estadístico cae en la región de advertencia, se chequea la subcarta CRL. Si esta CRL es inferior al parámetro de diseño de esta subcarta, que es M, se envía la señal fuera de control. Si no, como es el caso que les mostré en la figura, los parámetros del esquema estricto denotado con el subíndice 2 se usan en la próxima muestra. Si no ha caído, si el estadístico no ha caído fuera de los límites de control, ni tampoco ha caído en la región de advertencia, es porque cayó en la región central. Por lo tanto, los parámetros del esquema relajado, denotado con el subíndice 1, se usan en la próxima muestra. El modelo matemático del diseño es entonces, la función objetivo busca entonces minimizar el ATS, que en este caso ATS1 es la medida de desempeño que nos indica el tiempo promedio para señalar estando en el proceso fuera de control. Es decir, lo más rápido que sea para detectar esa causa asignable y señalar el fuera de control. Es muy similar al ATS. Las restricciones de este modelo matemático son las siguientes: el ATS 0, que es entonces el tiempo promedio para señalar estando el proceso en control, y se quiere que este ATS 0 sea lo más grande posible.
Por lo general, se determina a través de un TAO que en la literatura se encontró que se utiliza, los ingenieros de proceso utilizan este ATS0 por lo general de 370.4, que sea mayor o igual a 370.4. También tenemos las restricciones de los esquemas de muestreo estrictos, los cuales, como ya les expliqué, deben cumplir con esas características de ser el intervalo de muestreo mucho más corto, el tamaño de muestra debe ser mucho más grande, los límites de control y los límites de advertencia deben ser más estrechos con respecto al esquema de muestreo relajado. También que los límites de control deben ser superiores, mayores a los límites de advertencia. También tenemos el promedio, el valor esperado promedio total de las muestras, el cual debe ser menor o igual a un parámetro que también lo establece el ingeniero de procesos, que son las muestras máximas. ¿Sí? Y por último también tenemos entonces que el M debe ser superior a 0, igual que todas las demás, y también que el tamaño de las muestras, tanto para el esquema relajado como para el estricto, y el M, el parámetro M, deben ser enteros. Las variables entonces de decisión de este modelo nos da los parámetros de diseño óptimos que minimizan el ATS1 y son K1, K2, W1, W2, H1, H2, N1, N2 y M. Cálculo del ATS1. Se construye una cadena de Markov, NI, donde NI es el número de muestras que caen en la región central entre la muestra actual y la muestra anterior que ha caído en la región de advertencia de la carta X. Así, el conjunto de estado de la cadena de Markov, NI, vienen a tomar valores de 0, 1, 2, M-1, M hasta S, donde S representa el estado en el cual la carta envía una señal fuera de control. Gráficamente tenemos el modelo de cadena de Markov, donde vemos que los estados 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta M, son los estados transitorios, mientras que el estado S es el estado absorbente. Las probabilidades de pasar de un estado a otro vienen denotados por las siguientes probabilidades. Tenemos entonces P10, que es la probabilidad de que la muestra actual caiga fuera de los límites de control si la muestra anterior ha caído en la región central. O que es lo mismo, la probabilidad de pasar de la región central a fuera de los límites de control. Seguimos con P11, que es la probabilidad de que la muestra pase de la región de advertencia a caer fuera de los límites de control. P20, la probabilidad de pasar de la región central a la región de advertencia. P21 es pasar de la región de advertencia a la región de advertencia. P30 es la probabilidad de pasar de la región central a la región central. Y P31 es pasar de la región de advertencia a la región central. Con estas probabilidades de transición se determina entonces la matriz de probabilidades de transición, la cual tiene un tamaño de M más 2 por M más 2, donde Q corresponde a todas las probabilidades de estado transitorio, R es 1 menos Q, tenemos 0, que es el vector de filas 1 con columnas M más 1, y bueno, por último, el estado absorbente con probabilidad de 1. Las probabilidades que aquí vemos en pantalla se determinaron de acuerdo a la sugerencia de Shen et al. En el 2007 y a lo sugerido por Peña Baena y Oviedo Tres Palacios en su artículo del año 2014, donde estas probabilidades están en función tanto de los parámetros de diseño como de la magnitud de cambio denotado como delta y también en función del Rho, que es el coeficiente de correlación, que ya vimos que está en función de los parámetros phi y psi. El número entonces promedio de muestras realizadas antes de que ocurra una señal fuera de control viene dado por el número promedio de transiciones en cada estado transitorio antes de enviar una señal fuera de control, como vemos en esta ecuación, la cual se calcula a través de un vector de probabilidades iniciales donde se asume que el estado 0 tiene la probabilidad de 1 y 0 para los demás casos. Por eso decimos que la carta inicia en la región de advertencia, multiplicado por la inversa de la matriz de identidad menos Q.
Se necesitan calcular las probabilidades de estado estable debido a la incertidumbre de la probabilidad instantánea del proceso en cada estado. Estas probabilidades de estado estable se pueden interpretar como el porcentaje de tiempo antes de dejar la clase transitoria o enviar una señal fuera de control. Con estas probabilidades de estado estable se calcula el intervalo de muestreo promedio esperado y el intervalo y el tamaño de muestra promedio esperado. Entonces, el valor total, el valor esperado del tamaño de la muestra total viene a ser entonces en función de una probabilidad en un tiempo aleatorio para un estado en control, un delta igual 0, y para un estado fuera de control cuando hay un cambio en la magnitud de la medida del proceso. Luego tenemos entonces que la ATS se calcula como la multiplicación de la ARL por el intervalo de muestreo promedio esperado. El algoritmo de optimización utilizado para obtener los valores de los parámetros de diseño óptimos o que mejor valores me den en el ATS1, mínimos valores en el ATS1, se utilizó el algoritmo genético, desarrollado por Amat Rodrigo, y se le hicieron ajustes a este algoritmo para que cumpliera con la naturaleza de las variables que manejamos aquí y con el objetivo que en este caso es de jugar con esta variable y con sus características y su naturaleza, y bueno, incluir los demás parámetros del algoritmo genético. Entonces, la lógica del algoritmo genético es esta que vemos en el diagrama de flujo. Tiene una parte inicial, una etapa, una actividad preliminar a como tal el diagrama de flujo, y es el establecimiento de la función objetivo, las restricciones y los parámetros de entrada, que ya lo vimos en el modelo matemático. Esto se utilizó a través de una función, de un método, en el lenguaje de programación R. Si están interesados en conocer cómo se desarrolló todo el proyecto, los invito al repositorio GitHub, aquí en mi cuenta. Ahí pueden encontrar todo el desarrollo computacional para lograr estos parámetros de diseño óptimo utilizando un algoritmo genético. Tenemos entonces el diseño del cromosoma, que es aquí donde entra el tema de ajustar este algoritmo genético desarrollado por Amat Rodrigo, y es por el tema de que tenemos que el tamaño de muestra y el parámetro M son enteros, donde las restricciones se deben cumplir, que los límites de control deben ser superiores a los límites de advertencia. Bueno, en fin, todas estas restricciones que ya mencionamos en el modelo matemático. Entonces se determina que el diseño del cromosoma va a ser entonces ese vector de 9 posiciones, que son las 9 variables de decisión o parámetros de diseño de la carta. Entonces, una vez tenido el diseño del cromosoma, que en este caso, como les digo, el vector de 9 posiciones, que corresponde a las 9 variables del parámetro de diseño, se hace la creación de la población inicial. Aquí también se realizó un ajuste, y es para crear cada uno de estos individuos, bueno, se tuvo en cuenta este diseño del cromosoma, y cada uno de estos individuos forman entonces una población de 300 individuos, que es el valor establecido como parámetro de entrada en el algoritmo genético. Luego, cada uno de estos individuos son evaluados según sus fines, es decir, en este caso es minimizar el ATS1, entonces aquellas soluciones o cromosomas que me hayan dado esa mejor solución, menor valor en el ATS, entonces serían las que vienen a pasar a la población élite con un 10%. Es decir, que de estas 300 individuos de la población, un 10% de ellos con el mejor fitness pasan a la siguiente generación. Bueno, luego el 90% restante se le hace un cruzamiento a través del, bueno, se selecciona a través de un método de selección, luego se le hace el método de cruzamiento con el parámetro uniforme, porque, bueno, él tiene varias características, el establecido fue con el método uniforme. Y luego estos cruces que se hagan, sale la descendencia, y esta descendencia luego es mutada con una probabilidad de mutación de posición en el vector de 0.5. El criterio de parada, es decir, esto sigue siendo un ciclo, sigue haciéndolo de generación en generación hasta 75 iteraciones, que fueron el valor establecido en el algoritmo.
¿sí? Entonces, el algoritmo tiene la opción de criterio de parada temprana, pero, bueno, decide utilizar todas las 75 generaciones. Luego, una vez terminado las 75 generaciones, para el algoritmo genético y nos da el gráfico de evolución del fitness con la última generación y la mejor solución de esta generación. Resultados obtenidos con este algoritmo genético son los siguientes. Vemos que para psi.1 y psi de punto 5 y para varios niveles de phi de punto 2 hasta punto 99, vemos que a medida que aumenta ese nivel de correlación, la carta se demora más para detectar ese cambio en la media. Sin embargo, para el caso de phi de punto 2 a punto 8, como vemos aquí en la figura, diríamos incluso desde punto 6, vemos que la carta BP, sintética BP, es igualmente rápida para detectar estos cambios pequeños en la media. También sucede para el caso de psi igual a punto 5. También vemos que a partir de punto 6, muy seguramente a partir de punto 8, no importando entonces este nivel de correlación, la carta es igualmente rápida para detectar. Se realizó también un estudio de comparación, bueno, también incluyendo otros diseños de cartas sintéticas adaptativas. Esto fue muy fácil, o sea, ya teniendo la carta BP, que es la más compleja, se fue bajando en el diseño, la complejidad del diseño, bueno, con otras cartas que ya les he mencionado, la BSCIWL, donde se mantienen fijos los límites de control, la BSSI, donde se mantienen fijos límites de control, límites de advertencia, la BSS, donde se mantienen fijos intervalos de muestreo, límites de control y límites de advertencia, BSI, donde se mantienen fijos el tamaño de muestra, los límites de control, límites de advertencia, y la carta X sintética, que es homóloga a la carta X tradicional Shewhart, donde todos los parámetros se mantienen fijos. Entonces, vemos que los resultados, la carta BP, que es nuestra propuesta en esta investigación, tiene los mejores comportamientos en todos los niveles de correlación, tanto para psi.1 como para phi, esta siguiente, psi de punto 5. Para resaltar, solo en un caso, la carta BSCIWL, es decir, la que mantiene los límites de control fijos, tiene un mejor comportamiento que la carta propuesta. En el caso específico, para un phi de punto 6 y un psi de punto 5, como vemos aquí, a partir de un cambio en una magnitud de cambio de la media de punto 5 en adelante, la carta BSCIWL tiene mejor comportamiento que la BP. Entonces, sería una propuesta, un homólogo para esos casos en los que estén interesados en mantener los límites de control fijos y tengan estos niveles de autocorrelación en el proceso. Se realizaron también procesos de simulación para comparar los resultados de los diseños de las cartas propuestas en esta investigación, que es la sintética BP, y la carta BP que les mostré inicialmente de Costa y Machado en el año 2011. Se escogió entonces los diseños para los cambios, magnitudes de cambio de la media de 0.5 y de 1 para un psi de 0.5 y unos phi de 0.4 y 0.8, que son de los más altos, de más alto nivel de correlación, y se compararon con la carta BP. Vemos que los resultados del ATS1 es menor para nuestra carta propuesta, ¿sí? En todos los escenarios. Esto que vemos aquí, a pesar de que vemos que el número es inferior a el ATS1 de la sintética BP, sin embargo, yo les hago la aclaración que este asterisco significa que esta carta específica y únicamente esta carta BP, este diseño, no logró detectar el cambio en la media. Es decir, se acabaron los datos simulados y no logró detectar. Entonces, ese es el tiempo o el ATS registrado para el total de los datos simulados.
Se realizó también un ejemplo ilustrativo tomado del caso real que documenta George Nennes de 2014 sobre el monitoreo de la dimensión lineal de piezas mecánicas, en procesos de producción de piezas mecánicas, donde los parámetros del proceso estimados son la media de 250 milímetros con una desviación estándar de 0.05 milímetros. Entonces, con una data simulada, con un proceso autocorrelacionado de psi de 0.5 y de phi de 0.8, que es uno de los niveles más altos de correlación, se puso a prueba entonces este diseño que nos arrojó el algoritmo genético y se simuló entonces este cambio se realiza aquí, la causa asignable ocurre en esta observación y nuestra carta detecta ese cambio y envía la señal fuera de control en la siguiente observación. Vemos, esta es una extensión de la carta que les mostré anteriormente, pues aquí obvié todo el tema de los límites de control y advertencia, pero aquí gráficamente lo podemos ver. Este es el esquema de muestreo relajado, como inicia la carta. Luego vemos que cuando ha llegado a la región de advertencia, se remite a la subcarta CRL para verificar cuántas muestras consecutivas han caído en la región central y encontramos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 muestras consecutivas han caído en la región central desde que comenzó la carta o desde la última vez que cayó en la región central, en la región de advertencia. Entonces, cuando verificamos con respecto al parámetro de diseño de esta carta, vemos que la carta cumple, por eso la carta continúa. Sin embargo, hace un cambio, dado que así opera la carta, como lo proponemos, y es que una vez llegada a la región de advertencia, aunque cumpla con la CRL, el siguiente esquema de muestreo debe ser estricto. Por eso es que cambiamos a los límites de control, el intervalo de muestreo cambia, si se dan cuenta, pasamos de 12.89 a 0.389 y vemos que los límites son más estrechos. Entonces aquí, en la siguiente observación, ya envía la señal fuera de control porque está fuera de los límites de control del esquema de muestreo estricto. El ATS1 para este nos dio como resultado de 0.389. Conclusiones de esta investigación. Bueno, se estableció la línea base del estado actual y las brechas de conocimiento existentes sobre las cartas de control X adaptativas. Se encontró como principal hallazgo que la mayoría de los estudios de diseño suponen observaciones I y D, cuando en la realidad los procesos son autocorrelacionados. Y en aquellos que tienen en cuenta la correlación automática de los datos, requieren utilizar estrategias que mejoren el desempeño estadístico de la carta para detectar cambios pequeños en la medida del proceso. Se realizó el diseño estadístico de la carta sintética BP teniendo en cuenta la autocorrelación del proceso bajo el modelo autorregresivo de primer orden, utilizando el enfoque de cadenas de Markov para el cálculo de la medida de desempeño ATS1 y a través de un algoritmo genético obtener los valores de los parámetros de diseño de la carta que determine el ATS1 mínimo. Los resultados muestran que el efecto general de aumentar los niveles de correlación medidos en términos de phi y psi es el aumento del tiempo requerido para detectar un cambio en la medida del proceso. Sin embargo, para magnitudes de cambio superiores e iguales a 0.8, la carta propuesta es igualmente rápida para detectar el estado fuera de control en todos los niveles de correlación. Los rendimientos de esta carta sintética BP se compararon con los diseños óptimos de otras cartas sintéticas adaptativas como BSSI-WL, BSSI, BSI, BSS y la carta sintética X, encontrándose que la carta propuesta siempre es superior a todas las demás por ser la más rápida en detectar el estado fuera de control del proceso. Los resultados de la validación demuestran que la carta sintética BP es la mejor opción por su buen desempeño estadístico para monitorear una característica de calidad continua de un proceso autocorrelacionado de primer orden que sigue una distribución normal, especialmente para detectar cambios pequeños de la media. Se sugiere para futuras investigaciones combinar esta carta sintética adaptativa con otras estrategias de mejoramiento del desempeño estadístico para la detección de cambios pequeños, como es la estrategia de muestreo de estado dependiente múltiple, que según la literatura es una técnica efectiva para detectar cambios en la medida del proceso más rápidamente, pero ha sido poco estudiada en el contexto de cartas de control X adaptativas e incluso no se encontró estudios en cartas sintéticas adaptativas.
Resultados y productos esperados. Bueno, ya tenemos un artículo de investigación INSI sometido sobre la revisión de la literatura exhaustiva. Estamos en proyecto de desarrollar el artículo de investigación con el diseño de la carta. Tenemos proyección de participar en alguna ponencia en evento académico con los resultados de la simulación y validación. Y claro que sí, la disertación como requisito de magíster de ingeniería industrial. Bueno, ahora los invito entonces para que vean entonces los programas de posgrado de ingeniería que ofrece la universidad a través de su página web, y para mayores información sobre valor de las matrículas, inscripciones, calendario, remítanse al correo que vemos en pantalla, posgradoingeniería@uninorte.edu.co, o a través de mensajes directos a las cuentas de redes sociales LinkedIn e Instagram. Muchas gracias. Carmen, excelente presentación. Te felicito de antemano por todo ese esfuerzo y toda esa dedicación que le has dado a tu tesis investigativa. Como Giselle lo mencionó, eres una de las estudiantes, digamos, que se destaca mucho en el programa, por lo que para nosotros también es un orgullo tenerte acá. Gracias por haber aceptado esta invitación, por todo tu tiempo y toda la explicación. También le extiendo un saludo muy especial a tus tutores por ese trabajo tan interesante, la ingeniera Rita Peñabaena y el ingeniero Jorge Vélez. Así que no, Carmen, gracias, de verdad estamos muy gustosos de haberte tenido por acá y que nos hayas contado tu experiencia y también adelantado pues todo el tema investigativo. Muchas gracias a ti, muchas gracias también a la universidad, a la comunidad que me ha acogido, a esta familia Uninorte, que me he sentido muy bien acogida, muy bien recibida, a ti que con todo tu proceso administrativo excelente, a la doctora Giselle por todos sus servicios ahí prestados por la parte académica, a todos los profesores que son geniales, han hecho una labor maravillosa, me ha encantado muchísimo estudiar en la Universidad del Norte, un posgrado de alta calidad, como yo lo siento, y a mis tutores porque han sido realmente ese apoyo constante, yo se los digo siempre, muchas gracias a mis tutores y bueno, a toda la comunidad universitaria. De verdad, Carmen, digamos, te llevas una formación íntegra con este posgrado, porque para contarle un poco a la audiencia, la maestría en Ingeniería Industrial ya tiene acreditación de alta calidad, entonces es un programa con sello de calidad. Y entre esos, como tú has dicho, los docentes que están formados en las mejores universidades alrededor del mundo, sabiendo que ustedes como estudiantes de posgrado, las clases que toman durante las maestrías y los doctorados son dictadas todas por profesores doctores. Entonces, pienso que ese es un plus. Y pienso que poder recibir todo ese conocimiento de personas capacitadas y personas con tanta experiencia es que resulta como estudiantes como tú con excelentes resultados. Así que la verdad para nosotros es un gusto. Sabes que si en tu futuro próximo está la formación a nivel de doctorado, estás más que bienvenida en Uninorte. Además, para recordar que quienes realizan las maestrías investigativas en nuestra división tienen la posibilidad de continuar con los estudios de doctorado y realizarlo en menor tiempo. Entonces, te esperamos próximamente, si así lo quieres, continuar tu trayectoria investigativa. Recordarle también y agradecer a toda la audiencia que ha estado con nosotros durante estos 4 días de evento. Recordarles que el día de mañana, viernes 30 de octubre, llevaremos a cabo el último día de investigaciones en el área de Ingeniería de Sistemas y Computación. Así que desde las 9 de la mañana hasta las 11 estaremos dando todas las investigaciones de estudiantes de maestría y doctorado en Ingeniería de Sistemas, y luego retornaremos en la jornada de la tarde a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, con más estudiantes. Si desean conocer la programación que tendremos el día de mañana, no duden en consultar la página exclusiva de este evento que dejaremos en el chat. También recordarles a todas las personas interesadas en formarse a nivel de posgrado que nuestros 14 programas
a nivel de posgrado ya están con inscripciones abiertas. Y adicionalmente, la feria de posgrado que se ha venido desarrollando durante esta semana también los espera para que se puedan inscribir en ese evento y posteriormente aplicar a inscripción gratuita al posgrado de interés. Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido un gusto poder tener tanta participación de estudiantes. La idea de este evento es básicamente que la comunidad uninorteña y la parte también externa de otras universidades, empresas, puedan conocer toda la investigación y las temáticas que al interior de nuestros programas de posgrado llevamos a cabo, y también que conozcan esos grupos de investigación que están categorizados en las más altas categorías avaladas por Colciencias. Son grupos que soportan a todos nuestros posgrados. Para nosotros ha sido un placer durante estos 4 días presentar algunas de estas investigaciones y esperamos que en un futuro podamos seguir replicando este tipo de actividades investigativas. Entonces, a todos les agradezco muchísimo por haber acompañado a todos los estudiantes en esta tarde y los invito a seguir con la programación el día de mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.